Congreso. Senadoras y senadores, es imposible negarlo. La realidad es que los Estados Unidos mexicanos atraviesan una gran crisis en materia de derechos humanos. La cruenta guerra contra el crimen organizado que comenzó hace más de una década, así como la proliferación del derecho penal del enemigo y la complicidad de las autoridades, han transformado a este país en una fosa para nada clandestina. La violencia generalizada por la que atravesamos no solamente nos ha hecho insensibles ante el sufrimiento humano, sino también se entiende una renuncia táctica del Estado a garantizar la vida, la integridad física, la libertad y el patrimonio de todas y todos los mexicanos. Como consecuencia de una guerra legitimadora, hoy los derechos civiles de la población son altamente vulnerables. En las últimas décadas, la justicia y las libertades fundamentales han enfrentado una gran cantidad de obstáculos y restricciones. Los casos de Tanahuato, Tlatlaya, Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa son una contundente muestra de todo esto. Es de destacar que el secretario Alfonso Durazo señaló esta mañana que en el transcurso de este gobierno los cuerpos de seguridad no han recibido una sola recomendación por violación a los derechos humanos. Para diversos organismos internacionales, la tortura no solamente es una práctica generalizada en nuestro país, sino que tiene también la impunidad asociada a ella y es práctica totalmente absoluta. Por si fuera poco, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales cayeron bajo un velo olvidado durante una larga noche neoliberal. Me refiero a los derechos como el derecho a la educación, la vivienda, a un trabajo y salario dignos, al respeto de los derechos laborales, entre otros. Como consecuencia del desprecio de los tecnócratas de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, el Estado favoreció a unos cuantos en perjuicio de millones. Así, históricamente, excluidos permanecieron en la penumbra. Los grupos de atención prioritaria permanecieron como tales, la desigualdad creció exponencialmente y México se convirtió en el país de solo unos cuantos. Es cierto, México tiene una constitución política garantista. En su primer artículo de nuestra ley fundamental habla de la importancia que tienen los derechos humanos en nuestro sistema jurídico. De hecho, este artículo aboca al Estado mexicano a respetar, garantizar y proteger y promover los derechos humanos. Es de celebrarse la creación del bloque de convencionalidad por parte del Poder Reformador de la Constitución, por medio de la cual las y los mexicanos no solamente gozamos de los derechos reconocidos en nuestro Carta Magna, sino también aquellos que se encuentran reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Sin embargo, ¿cómo es posible que en un país con un esquema constitucional de protección a los derechos humanos tan robusto se encuentra atravesando tal crisis de derechos humanos? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, contempla en el artículo 102 constitucional, creado en 1990, que es el organismo no jurisdiccional federal de protección de los derechos humanos. La CNDH originalmente dependió directamente del secretario de Gobernación, por lo que era prácticamente imposible señalar los abusos de poder. 9 años más tarde, el 13 de septiembre de 1999, se le dotó de autonomía constitucional. A pesar de esto, muchas veces esta fue sometida por la Presidencia de la República para solapar violaciones graves a los derechos humanos. Ahora, con la llegada de la Cuarta Transformación y ante un cambio de régimen, es momento de rescatar a la CNDH como nosotros lo hemos propuesto, a la Defensoría del Pueblo. La CNDH necesita de una urgente refundación, de una persona o titular que atienda la función principal de la institución, que consiste en recibir e investigar las denuncias que realicen las víctimas de violaciones a derechos humanos. Requiere de un titular realmente autónomo e independiente, que no se someta a las decisiones políticas ni económicas de nadie. Ante este histórico cambio de régimen, se necesita
una persona titular de la CNDH que sea garante del respeto de los derechos humanos de todas las personas, así como conocedora de los procesos, mecanismos y procedimientos que permiten la defensa y protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas. La discusión que hoy habremos de tener debe versar sobre las cualidades y capacidades que debe tener la persona titular de la CNDH. Cabe destacar que la o el Ombudsperson es una institución que protege a las personas contra los abusos o actos arbitrarios de la autoridad que pueden afectar sus derechos y garantías fundamentales. La CNDH debe tener una verdadera vocación y compromiso social. Su ejercicio permite garantizar y proteger los derechos humanos ante todas las personas, de los distintos sectores de la población, desde niños y niñas en situación de vulnerabilidad, migrantes, personas con discapacidad, pueblos migrantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, reclusos e internos, hasta las víctimas de desaparición o tortura. La o el Ombudsperson se pronuncia sobre las situaciones violatorias de los derechos humanos por medio de recomendaciones, las cuales pretenden que las medidas propuestas sean cumplidas para acabar con la situación arbitraria, violatoria de los derechos fundamentales reconocidos por nuestro bloque de convencionalidad. Por ello, la persona que ocupe la titularidad de la CNDH debe ser imparcial, sin militancia en partido político alguno, sin intereses económicos o políticos de cualquier índole. Su único interés debe ser luchar a favor de los derechos humanos. Es ello lo que brinda una respetable calidad moral frente a la sociedad y en consecuencia se fortalece dicha comisión. Esta persona debe ser independiente de toda presión, tanto de los poderes del Estado como de los actores económicos y políticos privados. Ello le ayudará para que sus recomendaciones sean emitidas en estricto apego a la defensa de los derechos humanos, sin influencia alguna de otros actores. La persona que tenga el altísimo honor de ocupar el cargo de Ombudsperson debe ser cercana a la gente, abierta a escuchar a la sociedad directamente, siendo recipiente de sus quejas y apoyando sus resoluciones ante los órganos del poder. Asimismo, debe ser una persona con honorabilidad pública y con alta capacidad profesional, con una trayectoria intachable y con vasta experiencia en materia de defensa de los derechos humanos. Ello le brindará el reconocimiento y la autoridad que tan digno cargo requiere. Las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo brindarán sus votos para el perfil más idóneo, que cumpla con las características que hemos descrito y que garantizará la defensa irrestricta de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Es cuanto. Gracias.